Me llamo Gabriel Ruiz y aunque ahora vivo solo en un departamento en Palermo, Buenos Aires, con persianas siempre bajadas para no ver mi reflejo en las ventanas, todavía siento esa presión en el pecho cuando el sol se pone y las sombras se alargan. En el 2005, con 32 años, era un tipo común. Trabajaba en una agencia de publicidad en el microcentro con horarios locos y un sueldo que apenas cubría el alquiler. Argentina salía de la crisis del 2001, con la gente aún nerviosa por los ahorros perdidos y las protestas que dejaban ecos en las calles. Yo estaba obsesionado con mi novia de entonces, Valeria, una diseñadora gráfica que conocí en un after office, pero no de la forma sana. Era celoso, controlador. Revisaba su teléfono a escondidas, le preguntaba por cada salida con amigas. Ella lo toleraba al principio, pero en junio, después de una pelea por mensajes inocentes de un colega, me dejó. «Sos tóxico, Gabriel», dijo recogiendo sus cosas. «Necesito espacio». Me quedé destrozado, rumiando venganza en bares solitarios de San Telmo, donde el tango en la radio parecía burlarse de mi dolor. Allí conocí a la bruja. No era una vieja con un sombrero puntiagudo. Era una mujer de unos 40 llamada Marta, con el pelo teñido de rojo y un puesto en la feria de artesanías de la Plaza Dorrego. Vendía amuletos, velas perfumadas y consultas espirituales por unos pesos. Yo, borracho una tarde de domingo, me senté en su banquito plegable y le conté todo. La traición de Valeria, mi rabia, mi deseo de que volviera arrastrándose. Marta sonrió con lástima, sus ojos negros como pozos. «No es brujería lo que buscas», dijo, «es obsesión. Puedo ayudarte con un hechizo simple, pero cuidado, lo que atas te ata». Sacó un frasquito de aceite esencial que olía a canela y clavo. Me dio instrucciones para untar una foto de Valeria con el aceite y quemar una vela roja mientras repetía: «Que tu sombra te persiga como yo te persigo». Luego tenía que enterrar las cenizas bajo un árbol al amanecer. «Es para que sienta tu ausencia como una sombra», explicó. «Venganza romántica nada más». Pagué dudando, pero esa noche lo hice en el balcón. El humo subía en espirales que se perdían en el cielo nublado de Buenos Aires. Al principio nada. Valeria no llamó y yo seguí con mi rutina. Cafés solitarios en la oficina, noches viendo televisión con el volumen alto para no escuchar mi cabeza. Pero una semana después empezó a notar la sombra. No era la mía normal, era sutil. Un retraso con el movimiento cuando caminaba por la calle de Córdoba al atardecer. El sol bajo proyectaba mi silueta en las vidrieras, pero cuando me detenía la sombra seguía un paso más, como si tuviera inercia propia. Ilusión óptica, me dije, culpando al estrés. Pero en el departamento, con la luz de la lámpara de pie, empeoró. Me lavaba los dientes y en la pared la sombra se inclinaba hacia adelante como acechando. Llamé a Valeria esa noche obsesionado por saber si sentía algo. Contestó fría: «Déjame en paz, Gabriel». Colgó y yo juré que mi sombra en el piso se rió y sentí un temblor en la forma como ondas en agua. La obsesión creció como una mala hierba. La sombra ya no imitaba, actuaba. Una noche discutiendo por mensajes con Valeria, ella había empezado a salir con alguien. Me senté en el sofá furioso. La lámpara proyectaba mi silueta en la pared opuesta, pero en vez de quieta se movió. Extendió un brazo como si arrastrara un teléfono invisible, imitando un gesto de control que yo no lo había hecho. Me levanté de golpe con el corazón martillando y la sombra retrocedió lentamente como burlándose. Empecé a evitar luces directas. Usaba velas tenues, cortinas cerradas, pero en la calle era peor. Caminando por Corrientes al mediodía, vi la sombra que se estaba adelantándose, deteniéndose frente a vidrieras de ropa que Valeria había mirado, como si la estuviera espiando por mí. Llamé a María al puesto y no contestó. Cuando fui, el lugar estaba vacío. Se mudó, dijo un vecino vendedor.
Ahí pensé que tal vez algunos hechizos se rebotan. Valeria me bloqueó en agosto después de que yo en un arrebato le enviara foto de sus cosas olvidadas en mi casa. Esa noche, con el clímax, me paré al frente del espejo del baño. La luz fluorescente cruda proyectaba mi sombra en la pared lateral. Me moví para cepillarme, pero la sombra no siguió. En cambio, se acercó la silueta imaginaria de una mujer, como si Valeria estuviera allí, rodeándola con brazos etéreos, apretándola en un abrazo posesivo. Sentí un ahogo en el pecho como si la sombra me transmitiera su control. Celos asfixiantes, obsesión que apretaba hasta doler. Grité, apagué la luz y en la oscuridad juré escuchar un susurro. Ahora sos yo. Corrí a la calle bajo farolas que alargaban mi sombra como si fuera un monstruo, imitando gestos de vigilancia. Miraba atrás y se extendían manos para agarrarme. Confronté la verdad en septiembre en una terapia que empecé por pánico. El psicólogo habló de proyecciones psicológicas. La sombra era la obsesión manifestada. El hechizo un catalizador para mi culpa. La venganza te consume a ti, me dijo. Terminé quemando la foto de Valeria en un tacho de basura, repitiendo el ritual al revés. Y poco a poco la sombra volvió a ser la misma. Un eco fiel, sin vida y propia. Supe que Valeria se mudó con su nuevo novio y yo la dejé ir borrando su número. Todo esto que pasé me volvió loco por una temporada. Y si me preguntan si lo volvería a hacer, la respuesta es no. Algunas personas simplemente las debes dejar ir. Mi nombre es Rafael Gómez y aunque ahora vivo en una casita tranquila a las afueras de Medellín, con un jardín que cuido como si fuera mi salvación, todavía me despierto con el eco de aquellas palabras quemadas en mi mente. Mi compañero de trabajo Eduardo, él era como un hermano para mí. Nos conocimos en la fábrica de plásticos en el barrio Castilla en 1992. Ambos teníamos 25 años y soñábamos con ascensos que nos sacaran del turno nocturno. Medellín era un hervidero entonces. La violencia empezaba a calmarse, pero las traiciones se sentían en el aire como humo de cigarro. Eduardo era el tipo optimista, siempre con un chiste en la lengua y un termo de café para compartir. Yo lo admiraba por eso. Yo era el callado, el que observaba. Pero lo que le pasó en 1995 después de esa traición me dejó marcado. Me lo contó todo en un bar en Ingibado, semanas antes de que todo se desmoronara. Lo hizo con la voz ronca por el aguardiente y los ojos inyectados de una obsesión que no reconocía. Rafa, no es brujería, dijo. Es justicia que se cobra sola. Pero yo sabía que era más. Era un voto que lo había consumido desde adentro. Todo empezó con el ascenso. La fábrica estaba expandiéndose con nuevas máquinas importadas de Brasil, pedidos de exportación a Ecuador, y el jefe don Álvaro abrió un puesto de supervisor. Eduardo y yo aplicamos. Éramos los mejores en la línea, con números impecables y cero faltas. Pasamos semanas preparándonos, estudiando manuales, practicando discursos en el baño de la fábrica. Eduardo confiaba en mí, me mostraba sus notas, me pedía consejos. Somos equipo, Rafa, decía palmeándome la espalda. Pero yo en secreto ardía de envidia. Tenía deudas, mi esposa estaba embarazada y una casa que se estaba cayendo a pedazos. Y el ascenso significaba el doble de sueldo. Una noche, solo en el turno, encontré una oportunidad. Eduardo había olvidado un reporte con un error menor, un cálculo mal en la producción. Lo corregí, pero lo reporté como negligencia a don Álvaro anónimamente. Al día siguiente el ascenso fue mío. Eduardo felicitó con una sonrisa forzada, pero de cierta manera vi el fuego en sus ojos. Felicidades, carnal, te lo merecías. Creo que la obsesión creció lento, como una raíz en tierra fértil.
Eduardo empezó a llegar tarde con ojeras profundas y el uniforme arrugado. En los breaks murmuraba solo, mirando al piso como si buscara respuestas en las grietas. Una vez lo encontré en el baño quemando un papelito en el lavabo con un encendedor. No es nada, dijo apagándolo rápidamente, pero lo molía a hierbas secas, no a cigarro. Me invitó a su casa esa semana, un departamento humilde en Manrique con vistas a las laderas verdes. Allí sobre la mesa de la cocina había un cuaderno, páginas llenas de garabatos, votos repetidos como un mantra. Lo leí en un libro viejo, confesó después de unas cuantas cervezas. Es un ritual simple para venganza. Escribes lo que te hicieron y lo quemas como una vela negra, y lo repites hasta que se cumpla. No era brujería elaborada, nada de pociones o altares, solo palabras, fuego y obsesión. Voto que don Álvaro pierda lo que me quitó, recitaba. Luego de eso quemaba el papel, con el lomo subiendo en espirales grises que se pegaban al techo como telarañas. Al principio nada pasó. Eduardo seguía en su puesto, yo en el mío. La fábrica zumbaba como siempre con el traqueteo de las prensas, pero él cambiaba, perdía peso. Sus chistes se volvían amargos y pasaba horas escribiendo votos en servilletas durante el almuerzo. Es como si las palabras cobraran vida, Rafa, me dijo una tarde en el patio con el sol picando la nuca. Siento que me escuchan. Yo se lo atribuía al resentimiento. La traición lo carcomía y el ritual era su catarsis. Pero en julio el hechizo o lo que fuera se torció. Don Álvaro cayó enfermo. Un accidente en la máquina, un dedo atrapado que lo dejó en el hospital por semanas. Eduardo sonrió por primera vez en meses. Voto cumplido, murmuró. Pero yo noté el temblor en su mano. Su obsesión crecía alimentada por el éxito. El ritual se volvió rutina. Escribía votos contra mí. Voto que Rafael pague su silencio. Pero no me lo decía. Lo supe porque encontré un pedazo quemado en su locker. Mi nombre en tinta roja chamusqueado en los bordes. La fábrica empezó a fallar. Máquinas que se averiaban sin razón, pedidos perdidos. Y yo como supervisor cargaba con la culpa. Perdí mi bono, discutí con mi esposa. Y las noches se llenaban de insomnio con un peso en el pecho, como si alguien susurraba mis errores en los oídos. Eduardo, en cambio, prosperaba. Lo ascendieron temporalmente durante la ausencia de don Álvaro, pero su obsesión no paraba. Quemaba votos diarios contra el jefe, contra mí, contra el mundo que lo había traicionado. Es adictivo, Rafa, confesó en el bar con los ojos vidriosos. Cada voto que se cumple me da fuerza, pero me quita algo. Siento que me vacío. El twist vino en septiembre durante una tormenta que inundó Medellín con agua marrón. Eduardo me llamó a medianoche. Ven, necesito hablar. Llegué a su departamento empapado al olor a humo y cera derretida pegajosa en el aire. Sobre la mesa habían pilas de votos quemados contra don Álvaro, el cual había perdido el brazo por una infección. También había contra mí. Mis deudas se iban acumulando, pero también contra él mismo. Voto que pague mi rabia. Se invirtió, Rafa, sollozó, mostrando sus manos temblorosas. Los votos me atacan a mí ahora. Había perdido el ascenso. Un error en su reporte, el mismo que yo había usado contra él, lo dejó en la calle. Su novia lo dejó. Su salud se derrumbaba con migrañas constantes, y juraba escuchar las palabras quemadas susurradas en el viento. Paga, paga. Intenté razonar con él diciéndole que era una coincidencia. El estrés le estaba pegando una mala jugada, pero sacudió la cabeza. No, el voto es un lazo. Lo que atas a otros también te ata a ti. Creo que mi obsesión me vengó y me destruyó. La encontré 2 días después en su departamento con una vela negra consumida a su lado
y votos esparcidos como confeti chamuscado. Sobredosis por pastilla fue lo que dijo la policía. La fábrica cerró en el 98. Don Álvaro se jubiló inválido y yo pagué mi silencio con noches en vela, preguntándome si de alguna manera sus votos me habían alcanzado. ¿Brujería o solamente la mente quebrada por la venganza? No lo sé. Solo sé que si sientes esa obsesión ardiendo en el pecho, será mejor que no la escribas. No sabes de qué manera te puedas estar atando. Mi nombre es Carmen López, y aunque han pasado más de 30 años desde aquellos días oscuros en Guadalajara, todavía siento un escalofrío cada vez que paso por un edificio viejo con ventanas entornadas. Vivía en un barrio modesto de la colonia Oblatos, uno de los lugares donde las casas se apiñan como secretos mal guardados, con calles empedradas que crujen bajo los pasos, y un olor perpetuo a tortilla quemada y humo de diésel de los camiones que pasan rumbo al mercado. Era finales de los 90, justo después de la crisis del peso que dejó a medio México contando monedas como si fueran reliquias. Yo tenía 24 años entonces. Trabajaba en una boutique de ropa en el centro donde vendían faldas plisadas y blusas de algodón a mujeres que soñaban con parecerse a las actrices de novelas. Mi vida era simple pero prometedora. Tenía un novio estable, un grupito de amigas con las que salía a bailar los fines de semana, y una energía que hacía que la gente dijera qué guapa estás hoy, Carmen. Pero todo cambió por culpa de mi vecina, Irma, una mujer cuya envidia era como veneno lento que se filtraba por las paredes compartidas de nuestros apartamentos. Irma vivía en el departamento de al lado, en el mismo edificio decrépito de 2 pisos con balcones oxidados y un patio trasero donde las gallinas de la dueña picoteaban basura. Era una mujer de unos 55 años, con una figura encorvada como si el peso del resentimiento la doblara hacia adelante. Su piel era un mapa de arrugas profundas, surcos que parecían tallados por años de fruncir el ceño, y cabello, un nido gris y grasiento que rara vez lavaba, cayéndole en mechones desordenados sobre los hombros. Olía siempre una mezcla rancia de cigarros baratos y cebolla frita, un hedor que se colaba por las rendijas de las puertas y me hacía arrugar la nariz cada vez que coincidíamos en el pasillo. Irma trabajaba de noche como limpiadora en oficinas del centro, regresando al amanecer con las manos agrietadas por el cloro y los ojos inyectados en sangre, como si el mundo le debiera algo que nunca cobraba. No tenía familia conocida. Rumores decían que su marido la había dejado por una más joven décadas atrás, y sus hijos, si existían, no la visitaban. Vivía sola como un gato callejero. Su único pasatiempo parecía esperar a los demás desde su ventana con las cortinas amarillentas entreabiertas. Al principio no noté su envidia. Era solo una vecina gruñona de esas que saludan con un gruñido y se quejan del ruido de mis tacones en el pasillo. Pero pronto se volvió obvio. Irma me odiaba por lo que yo representaba, todo lo que ella había perdido o nunca tuvo. Yo era joven, con piel suave y luminosa que no necesitaba maquillaje para brillar. Cabello negro, largo, que caía en ondas perfectas, y una figura esbelta que atraía miradas en la calle. Tenía un trabajo donde sonreía a clientas, ganaba lo suficiente para comprarme ropa nueva cada mes, y mi vida social era un torbellino de risas y planes. Irma, en cambio, era una sombra marchita. Su belleza, si alguna vez existió, se había evaporado en una juventud desperdiciada en amarguras. La veía mirándome desde su balcón cuando salía con mi novio, Roberto, un mecánico guapo con sonrisa fácil que me recogía en su moto vieja. Sus ojos se clavaban en mí como dagas y murmuraba cosas que no alcanzaba a escuchar, pero que sonaban como maldiciones. Una vez la pillé robando una de mis blusas del tendedero compartido.
La encontré después en su basura rasgada como si la hubiera atacado con tijeras en un arranque de furia. Su envidia era patética, un vicio que la consumía desde adentro como un parásito. Pasaba horas en su cocina mugrienta cocinando guisos grasientos que comía sola frente a una tele en blanco y negro que parpadeaba con telenovelas donde las heroínas jóvenes triunfaban. Imaginaba, porque me lo confesó más tarde en un momento de debilidad, que yo era una presumida que se creía superior, robando toda la atención que ella merecía. Tú con tus novios y tus risas mientras yo limpiando la mierda de los ricos. Mascullaba en sus monólogos solitarios que a veces se filtraban por las paredes delgadas. Su obsesión crecía como una mala hierba. Coleccionaba mechones de mi cabello que caían en el patio. Los guardaba en un frasco de vidrio sucio como si fueran trofeos. Era repulsivo pensar en ella. Una mujer sola y amargada tocándose la cara arrugada mientras fantaseaba con robar mi juventud, como si pudiera absorberla por osmosis maligna. La gota que colmó el vaso fue cuando Roberto me propuso matrimonio en una cena romántica en un restaurante barato del centro. Volví a casa eufórica con un anillo de plata sencillo en el dedo, riendo sola mientras subía las escaleras. Irma me escuchó. Siempre lo hacía. Al día siguiente me confrontó en el pasillo y su aliento fétido me golpeó en la cara. Felicidades, princesita. ¿Crees que durará? La belleza se va y quedas como yo, sola y olvidada. Sus palabras eran veneno puro, pero lo que vino después fue peor. Obsesionada por mi felicidad, Irma decidió actuar. No con confrontaciones directas, era demasiado cobarde para eso. En cambio, recurrió a prácticas oscuras que había aprendido de una vieja conocida en el mercado de la Merced. Irma gastó sus ahorros miserables, dinero que podría haber usado para comprarse un vestido nuevo o visitar a un doctor por su tos crónica, pero en cambio consultó a esa bruja. Era un acto patético y asqueroso. Una mujer adulta reducida a rituales infantiles por una envidia que la carcomía como gusano en una manzana podrida. La vecina que me contó esto tenía un poco más de confianza con ella, y en una tarde Irma le confesó lo que había hecho. Yo no me di cuenta hasta que los efectos empezaron sutiles pero devastadores. Al principio pensé que era el estrés del compromiso. Mi piel, siempre impecable, comenzó a mostrar arruguitas finas alrededor de los ojos, como si el tiempo acelerara. Mi cabello, mi orgullo se volvió opaco y quebradizo, cayendo mechones cuando me peinaba. Me sentía agotada todo el tiempo, como si una niebla invisible me chupara la energía. En el trabajo las clientas comentaban: «Carmen, pareces cansada, ¿estás bien?». Roberto lo notaba, pero lo atribuía a nervios de boda. Yo iba al doctor y me hacía análisis y nada, todo normal. Pero el deterioro continuaba. Manchas en la piel, ojeras permanentes, un envejecimiento prematuro que me robaba 10 años en meses. Perdí clientes en la boutique porque ya no inspiraba confianza, y mi vida social se evaporó. ¿Quién quiere salir con alguien que parece una versión marchita de sí misma? Mientras tanto, Irma se regocijaba en su miseria. La veía desde mi ventana espiándome de vuelta con una sonrisa torcida que mostraba sus dientes amarillos y desiguales. Se tocaba la cara como si sintiera una renovación ilusoria, murmurando que ahora sí, princesita, ahora vas a sentir lo que soy yo. Su obsesión era repulsiva. Era pena ajena en estado puro. Una mujer que en vez de buscar amistad o mejorar su vida se deleitaba en la destrucción ajena, como un vampiro emocional chupando la juventud que nunca recuperaría. Su apartamento era un reflejo de su alma. Pilas de platos sucios, ropa amontonada en el piso, y ese gato que maullaba hambriento mientras ella priorizaba su venganza sobre alimentarlo. Pero el horror real vino cuando el hechizo rebotó. Lo hizo como un boomerang de maldad.
Irma empezó a notar cambios en sí misma. La veía con arrugas que se profundizaban. Su piel se volvió como pergamino seco y una tos crónica la dejaba jadeando por las noches. Su cabello se cayó empuñado, su espalda se encorvó más y el olor a podredumbre se intensificó. Los vecinos la habitaban. Pobre Irma, parece un fantasma, decían. Pero yo sentía un deteste profundo por su mezquinidad. ¿Cómo alguien podría ser tan patética, tan consumida por envidia que destruye a otras solo para sentirse menos sola en su miseria? Una noche la encontré en el pasillo tambaleándose como una muerta en vida. «Ayúdame, Carmen», sollozó extendiendo una mano temblorosa con uñas rotas y sucias. Lo hice por justicia. Confesó todo: las maldiciones nocturnas, la mujer del mercado. Su voz era un graznido roto y el asco me invadió como una ola. Esta mujer que había robado mi juventud por pura envidia infantil, ahora estaba rogando piedad. La dejé allí llorando en el piso frío y llamé a una ambulancia anónima. Creo que la terminaron llevando a un asilo público. Se quedó abandonada por todos y su cuerpo se marchitó como una hoja seca. Yo me recuperé lentamente. Mi piel volvió a brillar con cremas y tiempo. Mi cabello creció fuerte y me casé con Roberto en una ceremonia sencilla pero feliz. Eso sí, la lección quedó. La envidia de Irma era un espejo de su alma podrida, un vicio que la redujo a un ser despreciable, inspirando asco por cobardía. Todo eso por no querer enfrentar su propio vacío.